Se la robó Cameron para allá. Y están teniendo un ministerio muy precioso. Pudimos ir a ver allá su iglesia y todo. Un ministerio de liberación, sanidad. Ahí le tocan los casos que nadie quiere agarrar. Le toca administrar a personas que han trabajado y dedicado su vida al satanismo, al ocultismo, la brujería, la hechicería y a todas cosas más terribles que puede imaginarse. Erika trabaja con esas personas para la liberación, para la sanidad de sus corazones. Y nos ha enseñado mucho acerca de esto cada vez que viene. Y este sábado tenemos para las mujeres desayuno gratuito, totalmente gratis. ¿Sí? Ella va a estar ministrando, se viene a las 10 de la mañana, va a haber dos conferencias, el almuerzo, para que invite a quien quiera. Solamente pida los boletitos, me van a estar dando los boletos, porque queremos llevar un control. Así es que dígale, si usted va a invitar a 1, 2, 3 personas, diga los boletos que usted cree que va a llevar, porque de ahí vamos a partir de nuestro control cuántas mesas vamos a rentar y cuánta comida vamos a traer. Entonces, y si usted va a venir, pues pida sus boletitos. Ahorita mi esposa y las sugieres van a estar repartiendo los boletos. El mismo sábado por la tarde tenemos reunión para jóvenes. Es una reunión de jóvenes muy diferente, pero con una administración poderosa al final. ¿Okay? Queremos integrar jóvenes nuevos, queremos traer jóvenes que no han venido nunca a una reunión cristiana. Queremos al final, el tema va a ser la identidad, nuestra identidad, sanando nuestra identidad, que es lo primero que el enemigo ataca. ¿Se acuerdan que le dijo el diablo a Jesús después de la tentación? Con que eres el Hijo de Dios. Lo primero que atacó fue su identidad. Entonces vamos a tener el tema de la identidad de los jóvenes este sábado, para que también inviten, mande a sus niños. Digo, una hermana, yo ya soborné a mis hijos para que estén ahí. Ya les dije que si no, no les daba dinero. Pues ya los soborné. Haga lo que tenga que hacer, pero que sus chamacos estén aquí el sábado. ¿Sí? Es su responsabilidad como padre instruir a sus hijos en el camino de Dios. Así es que castíguenles, hágales, no sé, sobórnenles, pero que estén aquí. ¿Ok? Y el domingo pues va a estar compartiendo, Erika va a estar hablando de sanidad y milagros. Va a ser un domingo de milagros y de sanidad. Ella me dijo, quiero ministrar sanidad. El Espíritu Santo me dice que va a haber milagros este domingo. Así que traigan a los enfermos, véngase bien enfermo, ¿no? Para que se lleve un milagro. Yo sé que tiene enfermedades, porque yo las tengo a mi breve edad. Así es que véngase ese día dispuesto a ser sanado, con toda la fe para sanar. Ok, va a ser un domingo de milagros y de sanidad. Creo que es todo ahorita por lo pronto del programa con Erika. Vamos a orar para que la palabra de Dios nos hable esta mañana. Santo Espíritu, bienvenido, tú estás aquí. Gracias por tu dulce presencia. Gracias, Señor, por este tiempo tan maravilloso que hemos podido disfrutar los hermanos en armonía. Sé que bello y qué delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, la unción que baja y desciende por la cabeza de Aarón, por las barbas y las vestiduras. Es como el rocío que desciende en el monte Hermón. Ahí envía Jehová bendición y vida eterna, salvación y vida eterna. Gracias, Señor, por esta mañana preciosa. Primer día de la semana que apartamos, lo dedicamos para ti, para tu alabanza, para tu adoración, para recibir, Señor, la palabra. Espíritu Santo, me someto totalmente a ti, mis pensamientos, mis palabras, mis emociones, para que seas tú el que use la vida de este siervo inútil, Señor. Sin ti no soy nada, sin ti no puedo hacer nada. Espíritu Santo, toma el control de esta palabra y habla a cada corazón. Renueva, levanta,
aviva los corazones. Enciende el fuego, Señor, con tu palabra preciosa, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Estamos listos, hermanos? Amén. Gloria a Dios. 12:17. Muy bien. Lo bueno que está cortita la palabra del día de hoy, ¿no? Espero no tardarme mucho. Quiero hablar de esta mañana. Usted tiene que ser a prueba de fuego. A prueba de fuego. Quiero hablar mientras esta mañana yo, desde la semana pasada, desde el lunes, ya estaba yo preparándome para el día de hoy. El Espíritu Santo inmediatamente trajo esta palabra. Hay muchos que están pasando por fuego. Yo decía, pues sí, Señor, ¿qué necesitamos? Ser incombustibles. Que usted no se prenda, que usted cuando pase por el fuego no se consuma. Va a pasar sí o sí. Esto es algo inherente, parte de la vida cristiana. Los tiempos de fuego, los tiempos de prueba. ¿Y qué va a hacer en los tiempos de prueba? ¿Se va a consumir? Va a haber partes de su vida que tienen que ser probadas. Veía yo a cuánto se prueba el oro, a qué temperatura. Decía que para sacar oro de 24 quilates se necesita una temperatura de 1064 grados para derretir y que toda la escoria, toda la basura, los metales que traen en la aleación que no son parte de la pureza, sean quitados. O sea, entre más temperatura aguantes, más pureza vas a obtener. Pues el fuego va a traer, ¿sí?, prueba, pero también va a traer aprobación de parte de Dios y promoción de parte de Dios. Una pureza distinta. Y pues si alguien pasó por estas pruebas fue José. A mí me gusta mucho la historia de José, hijo de Jacob, José el soñador, ¿verdad? Muchos lo conocen como José el soñador. Yo queremos aprender tanto la enseñanza secundaria como la enseñanza primaria. Yo digo siempre, detrás de todo siempre va a estar Jesús. Usted va a encontrar a Cristo Jesús en toda la escritura, desde el Génesis al Apocalipsis. Siempre está Jesús. Entonces vamos a terminar de lo secundario a lo primario, lo más esencial. Ponme la que sigue. Todos los fuegos provocan pérdidas. Siempre va a haber una pérdida. Cuando algo se quema, se va a perder algo, pero va a quedar lo importante siempre. Génesis 37, de 2 al 4. Vamos a empezar a leer desde ahí. Génesis 37, de 2 al 4. Este es el relato de Jacob y su familia. Está hablando, dice, de Jacob y de su familia. Entonces, empieza a hablar de José. Ah, caray, pues no es la historia de la familia de Jacob. Y entonces dice, cuando José tenía 17 años de edad, a menudo cuidaba de los rebaños de su padre. Trabajaba para sus medios hermanos, los hijos de Bilha y Silpa, dos de las esposas de su padre, así que le contaban a su padre acerca de las fechorías que hacían sus hermanos. ¿Sí? Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, porque le había nacido en su vejez. Por eso un día Jacob mandó a hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica de colores. Pero al contrario, sus hermanos lo odiaban, porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigía ni una sola palabra amable hacia José. Mire, estamos hablando de la familia de Jacob, Jacob, que va a ser el patriarca de la nación de Israel. Jacob va a ser cambiado su nombre a Israel, y sus 12 hijos se van a convertir en las 12 tribus de Israel. Pero como vemos, no hay familias perfectas, siempre hay familias disfuncionales, y la Biblia nos deja ver claramente, no esconde nada de los problemas que había en las familias. Y la familia de este gran patriarca de Israel también era disfuncional. ¿Y por qué? Si usted se puede empezar a ver, Jacob cometió un grave error. Amó más a ese hijo. En ese momento era el hijo menor, el hijo de la mujer que él amó, Raquel. ¿Se acuerdan que
él trabajó para su suegro, por esa mujer. Trabajó en total 21 años, 3 veces 7, porque el suegro, cada vez que le iba a entregar a la esposa, lo hacía, lo transaba, por así decirlo, ¿verdad? Para un tramposo siempre hay un tramposo mayor. Si alguien fue tramposo, fue Jacob. Jacob engañó, su nombre era engañador. No solamente engañó a cualquier persona, engañó a un viejito, cieguito, ya estaba, que no podía ver, para robarle la primogenitura a su hermano. Y no solamente era un viejito cieguito, era su papá. ¿Ok? Ahí está. Entonces le robó su primogenitura, le robó la bendición. Entonces Jacob empieza a trabajar por su esposa y era estéril, no podía tener hijos. Y el primer hijo que le dio Raquel fue José. Ahí vemos un problema primero: no debemos tener preferencias para ningún hijo. Papás, no hagan distinciones con ningún hijo, porque ahí empezamos a sembrar problemas entre nuestros hijos. Desde ahí ya empezó a verse problemas. Mi papá, a él sí le regaló una túnica, a él sí lo quiere. El muchachito se empezó a hacer un poquito engreído y empezaba a darle las quejas de sus hermanos. Y les decía: mira, mi hermano hizo lo porque, ¿a poco no como papás a veces tenemos un hijo que viene y nos cuenta todo? Mi mamá y le hizo ahí mi hermana y mi hermano, y no hicieron y no recogieron y va. Y ese se convierte en el favorito. Aguas con los favoritismos en las familias, generan conflictos graves entre los hijos. Y empezó un conflicto grave, de tal manera que los hermanos no aborrecían. Pues esto empieza a contar los sueños que empieza a tener José. José recibe un don de parte de Dios de tener sueños y de poder interpretar sueños. Y ve 12 espigas que se rinden y se postran ante él. Después ve las 12 estrellas, el sol y la luna, que se postran ante él, y cuenta los sueños a su padre y a sus hermanos, lo cual generó un problema de envidia, de rechazo. ¿Qué estás diciendo, hermano? Que nosotros, tus hermanos, nos vamos a postrar delante de ti, que mi madre y mi padre se van a postrar delante de ti, que todos te vamos a rendir honores. Estás loco, hermano. Estás loco. Si nos caes bien, si te odiamos y todavía dices que nos vamos a humillar delante de ti, no lo creo. Esto empezó a generar que José fuera repudiado por sus hermanos. Y de repente, un día común y corriente, los hornos llegan, las pruebas llegan a nuestra vida un día como cualquiera. Un día que tú te levantas como si nada, te cae el horno, entras en el horno. Aventaron al pobre de José a un pozo, los hermanos, lo golpearon y dijeron: vamos a matarlo. Tenían la idea de matarlo, pero uno de sus hermanos, Rubén, dijo: no hay que matarlo, mejor vamos a venderlo. Pero el plan de Rubén era irlo a rescatar. Pero ¿qué hicieron los hermanos? Pasaron unos ismaelitas y lo vendieron. Lo vendieron por 20 monedas de plata. Lo llevaron. ¿Sí? Las pérdidas son parte de todo proceso divino. El pobre de José, en este proceso, tenía que pasar por un fuego que iba a tener muchas pérdidas. Pero hay cosas que solo el fuego va a purificar en nuestras vidas. Primera de Pedro 6:7. Vamos a leerlo. Así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. No es para siempre. El fuego que vas a pasar no va a ser para siempre. Tiene que ser una temporada breve. ¿Sigue? Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica al oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, le traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Cuando Cristo venga, cuando Cristo sea revelado, todas nuestras pruebas van a ser pasadas por el fuego
y van a ser demostradas. Miren, Señor Jesús te va a presumir, mira a mi hijo, mira a mi hija, cómo pasó por el fuego, y cómo salió una fe tan pura, más preciosa que el mismo oro de 24 quilates. Su fe fue purificada y va a ser alabanza para nuestro Señor Jesucristo. Miren, mi hermano, ninguno de tus dolores, ninguna de tus pruebas, ninguna de tus tristezas son en balde. Todo tiene un propósito en las manos de Dios, su alabanza, su glorificación. No sientas que estás pasando, salud, no sientas que estás pasando por algún problema. Acá cayó el pulmón. No sientas que estás pasando en balde por los problemas. Amén. Las pérdidas siempre tienen un proceso, el fuego siempre tiene un propósito, en nuestra vida. Primera de Corintios 3, 12 al 15, vamos a leer. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales, oro, plata, joyas, madera, heno u hojarasca. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá recompensa. Pero si las obras se consumen, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas escapa, atravesando un muro de llamas. En aquel tiempo, el día del juicio, cuando nos presentemos del Señor, todas nuestras obras van a ser pasadas por el fuego. Y ahí el Señor va a ver, a encender lo que hicimos y va a revelar la motivación. El fuego va a revelar la motivación. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué servía a Dios? A ver, usted, ¿por qué predicaba a Dios? ¿Por la ofrenda? ¿Usted predicaba de Dios para que le dieran likes en el Facebook? ¿Para ser reconocido? ¿Por qué usted predicaba? Bueno, sus obras sí impactaron personas, salvaron almas, pero ¿qué creen? Sus motivaciones no eran las correctas. Y fue madera, fue hojarasca, y el fuego consumió. Pásele, de panzazo, entró por gracia. Usted llegó aquí, pero sus obras no perduraron. No perduraron para la eternidad. Es mejor que aquí en la tierra nuestras obras y nuestra vida y nuestra fe sea pasada por el fuego para que se revele nuestra verdadera motivación. ¿A qué vengo a la iglesia? ¿Nada más vengo por mi milagro? ¿Nada más vengo para que Dios me bendiga? Dame. ¿O lo busco por lo que Él es? ¿Lo amo por lo que Él es? ¿Lo amo porque Él me amó primero? ¿O nada más soy un milagro? Quiero un milagro, necesito un milagro, por eso no voy. Yo me acuerdo cuando recién nos convertimos a Cristo, ¿verdad? No teníamos ni cama nos quedamos sin cama, ¿verdad? Digamos, dormíamos en cartones sobre colchoneta. Esa era, ¿verdad? Mi mamá me compraba ahí a granel, ¿verdad? Estos arroz inflado para que comieran leche licosa. Yo estaba re gordo y necesitaba harta comida. No, pues no fallábamos a ninguna. No fallábamos a la oración, no fallábamos a la célula, no fallábamos al evangelismo, no fallábamos a nada. A ver si dan café, a ver si hay pan. No fallábamos a ninguna, porque sí, algo han de servir de comer ahí y ya por lo menos alimentamos la boca. Miren, cuando uno tiene hambre, no falla ninguna. Amén. La verdadera prueba a veces viene en la prosperidad. Porque cuando Dios te bendice, te prospera, ahí es donde dices, a ver si es cierto. No, ahora sí tengo para las vacaciones, ahora sí tengo, ¿verdad? Para pasarme un domingo, me lo merezco. Hoy me quedo aquí comiendo en la casa. Hoy vamos al restaurante. Oye, trabajamos para esto. La que sigue. El fuego necesitas una quemadita. Necesitas una quemadita para que pruebe tus verdaderas motivaciones. ¿Por qué serviste? ¿Qué le quitó el fuego a Josecito? Vamos a decirle a Pepe. ¿Qué le quitó a Pepe el fuego? ¿Verdad? Dijo Pepe, bueno, perdió la familia en un día, sus hermanos, ser el consentido, ser el niño mimado, el que más quería papá, perdió su túnica de colores, sus regalos,
pero en un solo día pierden también su idioma, su cultura, se lo llevan a Egipto, lugar donde él no entendía, la cultura cambia, le quitan todo, es más, hasta la ropa le quitan. Cuando se vende a un esclavo, lo revisan como mercancía, revisan sus dientes, revisan sus genitales, revisan todo para ver si no hay huesos rotos, magulladuras, si no trae enfermedades. Si trae enfermedades, ya no lo quieren, ¿verdad? Entonces, si trae enfermedades venéreas, revisan todo, a ver cuánto van a ofrecer por él. Dale unas 20 monedas de plata. Lo vendieron, pierde su dignidad, pierde su comodidad, pierde su herencia. Era el consentido de papá, le iba a dar una herencia mayor. Pierde su libertad, después pierde su reputación. El fuego le quemó todo. Vamos a ver de ratito que estando en casa de Potifar, la mujer de Potifar lo empieza a acosar y pierde también su reputación. Pero también perdió cosas que necesitaba perder, como su imprudencia de hablar cosas que no debía hablar con personas que no tenían que saber. Cuando Dios te da un sueño, cuando Dios te da una visión, hay gente que no está lista para escucharte. Tu comadre que no viene a la iglesia, que no sabe nada de la palabra, no tiene que enterarse de que hablaste en lenguas, que Dios te dio una visión de revelación, no te entiende. Para los que se pierden las cosas del Espíritu son locura. Ahí vas a contar, no, es que mira, me caí, recibí, sentí hermoso y hablé nuevas lenguas y el Espíritu se... Hay gente que no te va a entender y que no necesitas andarle contando cosas que no tiene que escuchar. Que lo único que va a hacer es criticarte, juzgarte, decirte que estás loco. Y en lugar de caerle bien, te va a odiar como los hermanos de José. Los hermanos de Pepe no lo hicieron por andarle contando su sueño. Entonces, prudencia. Perdió la imprudencia. Ahora sí ya no hablaba con cualquiera. Ahora sí ya no le platicaba a cualquiera las cosas que él veía. Luego siguió teniendo sueños. El sueño siempre estuvo presente en él. Dios a mí me prometió que un día iban a estar mis hermanos, iban a estar postrados ante mí, que fue perdiendo su inmadurez también, perdió esa arrogancia. Imagínense, después de que lo desnudaran, lo vendieran como mercancía, perdió ese orgullo, esa soberbia, a lo mejor de jovencito que iba a dar la queja a su papá, a sus hermanos. Fue perdiendo cosas. El fuego es para que pierdas cosas que no necesitan. Y que después de ese fuego va a quedar lo que es puro. Vas a perder a lo mejor el orgullo, el egoísmo, la necedad, la terquedad. Es que yo así hago las cosas a mi manera, yo en mi manera de hacer las cosas, bueno, a veces necesitamos pasar por fuego para perder mi terquedad, para perder mi orgullo. Necesito pasar por fuego. Perdió cosas, pero lo que el fuego no pudo quemar en José, ponme la que sigue. Hubo cosas que el fuego no pudo quemar en José. Con lo que le quedó a José fue suficiente, ¿verdad? A lo mejor quedó sin ropa, quedó sin poder hablar el idioma, que dice Génesis 39, 2 al 3 y el 5. Vamos a ver. El Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo, mientras servía en la casa de su amo el egipcio. 3. Potifar lo notó y se dio cuenta que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. 5. Desde el día que José quedó encargado de la casa, de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los animales prosperaron. Hasta los animales fueron prosperados porque José estaba ahí. Miren, usted tiene que entender esto, que es mejor estar en el fuego, es mejor estar en un problema donde Dios nos quiere ahí, durante el fuego, porque ahí en ese problema vamos a prosperar. Ahí José fue bendecido, la presencia de Dios estaba con él, de tal manera que el mismo Potifar se dio cuenta que todo era bendecido a causa del muchacho. Él se dio cuenta que Dios mismo estaba con él. Cuando pasen por fuego, la gente lo va a notar y va a decir: no sé qué tiene no sé qué le pasa, pero
No sé por qué, pero él sigue siendo servicial, ¿verdad? Él siguió siendo una persona diligente, trabajadora. ¿A quién pondrías al frente de tus negocios? ¿A quién pondrías al frente de tu familia, de todos tus hermanos? ¿Alguien trabajador, diligente, servicial, esforzado? ¿No vas a poner al flojo? ¿No vas a poner al que no hace nada? José, en medio de su crisis, en medio de su prueba, él siguió siendo una persona diligente, trabajadora, esforzada. Tuvo que aprender el idioma, tuvo que aprender las costumbres, la cultura, y trabajar y esforzarse. ¿Ok? Entonces, no perdió. ¿Qué otra cosa no perdió? No perdió sus dones. Aún estando en su prueba, aún estando en su dolor, él no perdió sus dones. Génesis 48. Anoche los dos tuvimos sueños, contestaron ellos, pero nadie puede decirnos lo que significa. La interpretación de los sueños es asunto de Dios, respondió José. Vamos, cuénteme lo que soñaron. ¿Se acuerdan? Estando ahí en la casa de Potifar, ahorita lo vamos a ver. Lo meten a la cárcel, y estando en la cárcel, José conoce al panadero y al copero del rey, y una noche ellos tienen un sueño, cada uno su sueño, y José, con la ayuda del Espíritu de Dios, les interpreta a cada uno su sueño. Él no perdió su sueño, su don, sus dones, sus talentos que Dios les había dado. ¿Cuántas veces a veces nos vemos metidos en una prueba, vemos metidos en una situación difícil? Decimos, no, yo ya no puedo servir a Dios, yo ya no puedo orar por las personas, yo estoy tan metido en tantos problemas, estoy pasando por tantas situaciones tan difíciles, que yo no me siento digno de orar por alguien, que yo no me siento digno de compartirle a alguien, o de usar los dones que Dios me dio, porque estoy sumido en mi dolor, porque tengo tantas pruebas, porque tengo tantos problemas, porque estoy tan enfermo. He conocido gente que predica en silla de ruedas, que predica después de se llama Giovanni, el pastor, no me acuerdo su apellido, pero él estuvo en la cárcel por algo que hizo malo. Ahí dice que le dio cáncer, le dio sida y estaba a punto de morir en insuficiencia renal, y Dios lo sanó. Sale de la cárcel a predicar el evangelio en su silla de ruedas, y él ora por los enfermos, y literalmente gente se levanta de silla de ruedas y él sigue en la silla de ruedas, porque si Dios le permitió pasar por el fuego, sus dones son irrevocables. Dios lo usa como esté. ¿Qué dice en Romanos 11:29? Dice acerca de los dones: porque irrevocables son los dones del llamamiento de Dios. Aún si estás en el pozo, aún si estás en la cárcel, aún si estás donde quiera que estés en el fuego, Dios te dio dones, y si te da la oportunidad de usar esos dones, Él es el que lo va a hacer. Tienes que orar por la persona, tú tienes que imponer tus manos, tienes que echar fuera los demonios, hacer lo que te toque que hacer. Si tú, Dios te dio un don, lo tienes que usar, aún estés sumido en el foso de la desesperación, estés vendido, estés en el problema más grave, tú tienes que usar tu don. José no se amargó. José tenía todo para vivir resentido, amargado, triste, angustiado, ¿sí? Pero él no se amargó, no perdió su esencia. A José el fuego no le quitó el favor y la gracia. Tú podrás estar pasando por el fuego, pero la gracia y el favor de Dios permanecieron sobre él, tanto que los que estaban a su alrededor sabían que estaba siendo bendecidos por causa de él. Aún dentro de la cárcel, José fue prosperado y fue puesto después del carcelero, el encargado de la cárcel. José era el segundo. ¿Ok? No perdió su esencia, no perdió su integridad. Génesis 39, 6 al 12. Como se los dije, cómo llegó a la cárcel. Pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada, excepto que iba a comer. José era un joven muy apuesto y bien fornido. Y la esposa de Potifar le echó el ojo. Doña Poti, le vamos a decir. Doña Poti dijo que guapo, fuerte, hermoso, trabajador.
pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Ven y acuéstate conmigo. Ven y acuéstate conmigo, le ordenó ella. Sí, pues. Pero José se negó. Mire, le contestó, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Mantuvo su integridad. ¿Sí? Imagínense, ¿cuál es el dicho común entre los hombres? ¿A quién le da pan que llora? ¿Sí? Si se le está poniendo de pechito la señora, ¿verdad? Día tras día, y no solamente una vez la insinuación, día tras día, ella seguía presionando a José, pero él se negaba a acostarse con ella y la evitaba tanto como podía. Sabio y prudente, ¿verdad? Tuvo que aprender prudencia, decir, no, yo ya ni le hablo, yo ni la volteo a ver, yo me voy por acá, ay, la señora va a estar allá, me voy por allá, me voy por acá. Él, por todos lados, evitaba tener contacto con ella. Mire, a veces necesitamos fuego para aprender a ser prudentes y saber cómo huir de la tentación sexual. Huir, porque a las tentaciones sexuales no se les confronta. Ay, yo soy bien valiente, ¿verdad? ¿Sí? No, a las tentaciones sexuales se huye. Dice la palabra de Dios, huye de las pasiones juveniles, y no porque sean exclusivas de la juventud, sino porque empiezan en la juventud, empiezan en la adolescencia. Cuando la situación hormonal empieza a pasar en los niños, ahí empiezan las pasiones juveniles. Pero las pasiones juveniles son las mismas de los abuelitos de 80 y de 90, tienen las mismas pasiones juveniles. Agarre un celular a un impío viejito de 90 y lo tiene repleto de pornografía. Repleto de pornografía. No va a decir uno aquí amén, porque ahorita le sacamos el demonio. ¿Sí? En COVID, cuando yo estuve ahí, ¿verdad? Tantas familias se pusieron tan tristes al ver el teléfono del abuelito que murió ahí en COVID, atascado de pornografía. Huye de las tentaciones juveniles, huye, no se les confronta. ¿Sí? No es que, ay, le voy a contestar, ahorita le contesto a este por teléfono, ¿verdad? No me estés hablando, ay, pero qué bonita te ves, ay, pero qué bonito tu estado, ay, pero qué bien te ves. Huye. ¿Qué hizo? Día tras día lo perseguía, 3:11, que sigue. Cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había nadie más ahí trabajando. Ella lo agarró del manto, le ordenó, vamos, acuéstate conmigo. José se zafó de un tirón, para la mujer lo tenía apañado, pero dejó su manto, salió desnudo el pobre, y ella al salir corriendo, ¿qué dice? En manos de ella al salir corriendo de la casa. ¿Qué pasa? Perdió también ahí, ¿verdad? Él, su reputación. La mujer empezó a decir que él había intentado violarla. Pobre José fue a la cárcel como violador, lo metieron como violador. Y el hombre no iba a quedar así como que el marido, ay sí, mira, ahí vas a la cárcel. Seguramente le metieron una golpiza tremenda a José cuando lo metieron a la cárcel. Pero ahí aún en la cárcel, ¿sí? Él no perdió su servicio, él servía en la cárcel, él ayudaba, él trabajaba. Génesis 39:21. No perdió su integridad, no perdió su servicio, pero el Señor estaba con José en la cárcel. Le mostró su fiel amor, su fidelidad, su gracia, estaba sobre él. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. ¿Y por qué? Porque era un trabajador, porque era servicial, porque ponía en orden a los otros reos. Acuérdense que estaba fuerte y era guapo, entonces los ponía en su lugar a aquellos que estaban ahí metidos en la cárcel. Nunca perdió su propósito, ¿sí? Nunca perdió a la gente clave en su vida. Sus hermanos tuvieron que regresar. Regresaron a él sus hermanos después, cuando, acuérdense de los sueños que interpretó. Tiempo después, Faraón tiene un sueño, ¿se acuerdan? 7 vacas gordas, 7 vacas flacas. Las gordas se comen a las flacas, y esto
se acuerda aquel copero del rey y dice: allá en la cárcel había un joven hebreo que nos interpretó nuestros sueños. Mándalo allá. Lo trae y otra vez José con Faraón le dice: es de Dios el interpretar los sueños. Le da la gloria a Dios. Dios le ha dado este don, este talento, y Dios le da la interpretación. ¿Qué pasa? Que lo ponen por segundo después de Faraón. Le dan el anillo de Faraón y él es el segundo. Se empiezan a cumplir los sueños. Nunca se perdió el propósito que Dios tenía con José. Siempre va a quedar después del fuego, después de todo lo que pasemos, el Señor va a quemar todo lo que nos estorbaba. La imprudencia, la falta de carácter, la inmadurez. Él va a quemar nuestro orgullo, nuestro egoísmo, nuestra soberbia. En esas pruebas, a lo mejor nuestra reputación se va a quemar ahí. Vamos a tener que ser humillados. Ay, no, es que yo era el más guapo de todos, yo era el más grandecito, yo era el que más tenía en la colonia. De todos mis hermanos, yo era el que estaba mejor, el que tenía mejor trabajo. Ahora tuve que pasar por lo más humillante. Yo era el mejor de la colonia. A veces tengo que pasar. Mi hermano, yo a veces veo que hay personas que necesitan pasar por la cárcel. Hay gente que ha venido aquí, que ore por ellos, para que me libren de ir a la cárcel. Y oro por ellos, pero terminan en la cárcel. Hay gente que necesita pasar por la cárcel. Yo conozco familias que se acaban: vamos a sacarlo de la cárcel, y el abogado, y pagan, y venden, y todo, para sacar al muchacho de la cárcel. No lo saques. Necesita la cárcel, necesita el horno de fuego, porque eso es lo que lo va a sacar adelante. Ahí andas vendiendo todo para sacarlo de la cárcel. No, hay gente que necesita pasar por la cárcel. Hay cristianos que a lo mejor vamos a caer en la cárcel por predicar a Cristo. Yo ya me preparé. Digo, si un día me toca ir a la cárcel, amén, gloria a Dios, ni modo, ahí predico. ¿Qué puedes con la cárcel? Si tu hijo necesita la cárcel, mándalo. Tú deberías ser el primero. Decir: mi hijo cometió algo, que vaya a la cárcel, que se quede ahí un ratito, porque ese es el fuego que él necesita a lo mejor para convertirse a Cristo. Ahí andas vendiendo hasta los calzones para sacarlo de la cárcel. No. No sé para quién sea esta palabra, pero alguien me estaba escuchando. La gente clave tiene que regresar. ¿Sí? Cuando Job se le mueren todos sus hijos, la Biblia nunca dice que la mujer se le fue. La mujer nada más le dijo: muérete, todavía guardas tu dignidad, muérete y maldice a tu Dios. Pero no se le fue, porque después volvió a tener hijos con esa misma mujer. Si usted lee en el último capítulo, se reconcilian con la señora y vuelven a tener. La gente que a lo mejor se va cuando estás en el fuego, va a regresar. La gente clave. Y si no era clave, nunca va a regresar. Si no era gente que estaba en tu propósito, es gente que nunca va a regresar. Los hermanos tuvieron que regresar como el perro arrepentido, con la boca, con el hocico partido y la cola entre las patas. ¿Verdad? Dice el Chavo del 8. Así regresaron los hermanos a José. Pero José ya había pasado por un fuego que había sanado su corazón. Él estaba libre de amargura. Si usted ve los nombres de los hijos de José, Manasés y Efraín, sus nombres significan lo que Dios había hecho en la vida de José. Si no mal recuerdo, ¿verdad? Manasés significa Dios ha quitado mi afrenta. ¿Sí? Y Efraín, no sé, eso fue el nombre. Pero el significado era ese: Dios había sanado su corazón. Dios había ya sanado su vida. Y él pudo, por la sanidad que tenía en su corazón, poder perdonar a sus hermanos cuando los ve llegar. Él ya tenía el poder para meter a esos hermanos a la cárcel, para desquitarse. Ustedes me vendieron, ustedes me humillaron, me quitaron mis sueños, me quitaron mi integridad, me quitaron todo. Él pudo haber hecho lo que sea para haber metido a sus hermanos, hacerles pagar un poquito de lo que habían hecho con él. Pero no, los perdonó, los amó. Para eso también son los fuegos, ¿ok?
Dice la gente clave, su identidad nunca la perdió. Él siempre supo quién era. Él siempre supo que era un hebreo y que Dios lo había hecho pasar por todo ese fuego por un propósito para salvación. Salvación de su nación, salvación del pueblo de Israel, salvación de los judíos. Y que ahí en una nación extraña iban a prosperar, iban a ser salvados de una hambruna mundial. Si José no hubiera llegado a ese lugar, todas esas personas hubieran muerto de hambre, en esa sequía, en esa hambruna. Para eso Dios lo preservó y nunca perdió a él su identidad. ¿Por qué puse esa imagen? Esa imagen me gustó mucho. Dice que en Tennessee, Memphis, Tennessee, una familia va en su jeep, de repente empieza a marcar que se está descomponiendo, choca. Inmediatamente al chocar, se prende la camioneta, se enciende la camioneta, logran salir la familia ilesos, porque inmediatamente se prendió. ¿Saben? Explota la camioneta. Llegan los bomberos, llega la policía, apagan la camioneta, y de la camioneta lo único que había sin prenderse era la Biblia del Señor. Los policías empezaron a sentir una presencia de Dios. Saca él, veo el video donde él saca la Biblia al Señor, se la dan y el Señor empieza a orar por los bomberos y por los policías. Hay veces el enemigo te va a quemar todo, pero lo único que te va a dejar es lo único que necesitas para dar testimonio. Es lo único que necesitas para hacer luz donde tú requieres estar. Él sacó su Biblia y después de ver ese testimonio me salieron un montón más, una bodega que se quema y lo único que quedan son las Biblias que tenían ahí, ilesas. El que da la noticia al bombero que dice, vente, la palabra de Dios está intacta, dice el bombero. Es lo único que no se quemó en todo el lugar, las Biblias, la palabra del Señor. ¿Sí? Otra familia de cristianos se les quema todo, y lo único que sacan es la Biblia del Señor. La palabra de Dios permanece para siempre. Es lo único que necesitas. Hay temporadas donde lo único que necesitas no es que te estén visitando, que vayan a visitarte. Necesitas quedarte a solas con la palabra de Dios y pasar tiempos con Él. Vamos a la que sigue, ya estoy acabando, no crean, estoy acabando. En el fuego, Dios siempre estará contigo. Dios estuvo con José, como estuvo con Sadrach, Mesach y Abednego, que dice Isaías 43:2, cuando pases por las aguas. ¿Qué dice? Vas a pasar. No creas que estás exento. Cada cristiano va a pasar un día por las aguas profundas. Yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Solo van a consumir de ti lo que no necesitas. Solo van a quitarte lo que te está estorbando. No te vas a quemar, sí o sí vas a pasar. Hay 3 jóvenes en Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego, que no se rindieron, no se doblaron sus rodillas ante Nabucodonosor. Nabucodonosor dijo que hicieron que cuando tocara la trompeta, que cuando cantara ahí la gente de él, todos tenían que hincarse ante su estatua que él había erigido. Y estos 3 muchachos dijeron, nosotros no nos hincamos ante nadie. ¿Ok? Daniel 3, 16 y 17. Sadrach, Mesach y Abednego contestaron, oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. 17. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Y también dice, y si no nos rescatan, también no nos vamos a rendir delante de él. ¿Qué pasó? Estos muchachos entraron al horno de fuego y estando ahí, dice el 24 y 25, ponmela, 24 y 25. De pronto Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores, ¿no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad. Así es, le contestaron. Miren, gritó Nabucodonosor, yo veo 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño, y el 4.º hombre se parece a un dios.
Cristo mismo los acompañó en el horno del fuego. ¿Qué pasó en el fuego? Se desataron. Hay veces necesitamos fuego para desatarnos. Ataduras que nos vienen atando, necesitamos fuegos. ¿Qué ataduras has tenido? A veces tenemos hábitos ocultos que nadie conoce y necesitamos pasar por un fuego para desatarnos de esos hábitos que no nos dejan. Necesitamos una horneadita, pero ahí va a estar Dios con nosotros. No nos va a dejar, nos va a sostener en medio de nuestro fuego. Dice aquí, uno estaba con ellos. El horno fue encendido 7 veces más. Ahí, tanto que los que lo fueron a aventar, a meter a estos jóvenes al horno de fuego, ellos se quemaron. Se quemaron, quedaron encendidos aquellas personas que se acercaron a aventar a Sadrach, Mesach y Abednego. Y cuando ellos salieron del horno, ni siquiera sus ropas se impregnaron a olor a quemado. Ni siquiera sus ropas. La presencia de Dios los guardó en medio del fuego. Hermano, usted y yo tenemos que ser inconsumibles. Que lo que Dios ha puesto en nosotros no se queme. Que únicamente se queme lo que tiene que ser quemado. Jesús, José es el tipo de Jesús. Cuando usted ve la vida de José, usted está viendo la vida de Jesús. Dice, en el camino de Emaús, en Lucas 24:27, Jesús acaba de resucitar y va en el camino y se encuentra a 2 de sus discípulos y empieza a platicar con ellos. Y dice, entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y todos los profetas, explicándoles las escrituras lo que decían de acerca de él mismo. Cuando leemos la escritura desde Moisés, o sea, desde el Génesis, Jesús mismo está en cada una de las historias. Jesús mismo está en la historia de José. Y Jesús les abrió los ojos, les abrió las enseñanzas para que ellos pudieran ver a Jesús en el Génesis, en el Éxodo, en el Levítico, en el Número, en el Deuteronomio. Y en esta historia de José, yo le pido al Espíritu Santo que usted vea a Jesús. Porque usted ve a José y a Jesús, tienen vidas bien paralelas. Desechado por sus hermanos, todos desecharon a Jesús, varón de dolores, desechado, en todo quebranto experimentado. Jesús fue vendido por 30 monedas de plata, José fue vendido por 20 monedas de plata. Exhibido, se burlaron de él, fue vendido. ¿Okay? Hebreos 5:8, ¿qué dice? Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. ¿Usted cree que José no aprendió obediencia por todo lo que sufrió? ¿Usted cree que nosotros no necesitamos pasar a veces por pruebas para aprender obediencia? No tenemos que pasar por... Yo necesito varios fuegos a lo mejor que quemen cosas en mi vida para aprender obediencia. Efesios 4:13. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y el conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Tenemos que ser purificados para parecernos cada día más a Jesús. José se pareció a Jesús. José no conoció a Jesús, pero vivió una vida muy parecida a la de Jesús. Guardó su integridad. Si usted lee, no se habla ninguna cosa, ningún pecado de José. Fue purificado, aprendió a obediencia. No se habla de pecados. José guardó su integridad siempre. José siempre fue servicial. Dios siempre estuvo con José. Él siempre estuvo sirviendo a los demás. Hay un paralelismo. Esta es la historia primaria. Cuando quitas toda la historia secundaria, que yo les decía, la enseñanza secundaria de la vida de José, nos queda la enseñanza primaria. Lo que Jesús les enseñó a sus discípulos en el camino a Emaús. Yo estuve ahí con José. Ahí está Cristo con José. Su vida bien paralela a la vida de José. ¿Sí? José es un tipo de Jesús. José es una tipología de Jesús. Él se sacrificó para salvar a sus hermanos, para darle salvación al pueblo de Israel. Pásale, Gerson. Quiero acabar con esta historia, ya terminamos. En 1964, Nelson Mandela
fue condenado a cadena perpetua en su país. Pero dentro de la cárcel, él nunca se amargó. Lo ponían a hacer trabajos forzados, picaban piedra, pero él siempre guardó su integridad. Ahí le enseñó a leer a mucha gente, a muchos convictos les enseñó a leer. A muchas personas los ayudó, a muchas personas les predicó de Jesús, ahí adentro de la cárcel. Él les decía: podrán encarcelar mi cuerpo, pero no pueden encarcelar mi carácter. Después de 27 años encerrado en la cárcel de forma injusta, el preso 4664 sale de la cárcel y es convertido en el presidente de Sudáfrica. La cárcel no le quitó su propósito, la cárcel no le quitó su carácter. Mire, hermano, a veces usted va a pasar por tribulaciones, y se lo aseguro, tiene que pasarlas, pero que eso no le robe su esencia, no te robe tu integridad. Que cuando salgas de ese problema, tu carácter esté fortalecido, y con lo que te quedó, con eso es suficiente. Dios te ha dejado tu don, te ha dejado tu carácter, y tú puedes seguir siendo un instrumento en las manos de Dios. Él no ha acabado contigo. Que quizá puedes decir: a mí no me quedó nada después de esto. Después de esta enfermedad yo quedé sin fuerzas, sin ganas, sin motivación. Después de este divorcio yo ya no puedo volver a levantarme. Después de que me corrieron de este trabajo yo no sé qué hacer. Yo ya no tengo la edad, yo no tengo las fuerzas. Pero el Señor dice: tú estás aquí, tú sigues con un propósito, tú sigues teniendo un don, tú sigues teniendo una integridad. Si saliste de este horno es porque tú tienes un propósito en mis manos. Hermano, que el fuego no te detenga. El fuego tiene un propósito en tu vida. El Señor solamente está trabajando en ti. Ponte de pie y acabamos. Cierra tus ojos, todos con sus ojos cerrados. No quiero que nadie se distraiga. La alabanza pase de aquí. Cante otra vez esa canción: por Él estoy gastando mi vida, es por Él, me entrego todo. Cierra sus ojos, todos con sus ojitos cerrados. Voy a hacer un llamado. Mi hermano, yo sé que hay fuegos y todos pasamos por ellos, estamos pasando o vamos a pasar. Mi oración, como la del apóstol Pablo, es que tu vida sea aprobada y que salgas de esta prueba con una fe mucho más resplandeciente y más preciosa que el oro mismo. Que tu carácter sea transformado de gloria en gloria y de poder en poder, para cuando salgas de esta prueba, salgas más que vencedor, victorioso, brillante. Que la luz de Cristo refleje en ti su gloria. Que la luz de Cristo refleje en ti su amor. Que donde quiera que vayas, la gente pueda notar, como Potifar, que eres bendición. Que todo prospera a causa tuya. Mi hermano, si tú estás en el horno, si tú estás pasando por fuego, tú estás pasando por prueba, sientes que ya no